sí, ahora sí sale. Esto me gusta a mí. Pero no vais a ver nada en este mismo momento. Y no es una troleada. Bueno, sí, un poco sí es troleada. Porque así de primeras no quiero que se vea. Entonces vamos a empezar con algo divertido. Vamos a meter un poco la introducción antes de que veáis lo que hay aquí detrás de la cámara. Y contar que bueno, hoy vamos a repasar cómo ha ido Halloween, qué es lo que ha habido ayer en Shibuya y anécdotas con chicas, que fue lo que me pidieron la semana pasada. Y curiosamente, pues ayer pasaron cosas, como no, en Halloween, como no, en Shibuya. Así que vamos a empezar con la intro así guapa. Y ahora cuando pase la intro, pues vais a ver una cosa muy divertida. Así que venga. Vamos allá. Vamos con la intro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo prometido es deuda. Dije que iba a salir con una peluca rubia y aquí tenéis mi estilo femenino. Yo creo que con esto ya he cumplido. No, hostia, es que me está picando por aquí detrás, me está picando por el cuello. Madre que lo parió. Como veis, yo de rubia quedo de puta madre, quedo fantasticosa. Pero lo que pasa es que este look me queda así un poco en plan... Como yo que sé, en plan... Como porreta, tal. Falta aquí el porrito, en plan... ¿Qué pasa, mano? La chica tan guapa, Juancho, pues... Mira qué vozarrón tiene esta chica tan guapa. Uf. Yo creo que esto daría para un personaje bastante erótico, festivo y todo para hacer, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que quedaría bastante divertido, vaya. ¿Y qué pasa? A ver, ¿se están viendo los comentarios todos? Ah, vale, si luego se han visto los otros dos. Vale, perfecto, se ha reiniciado simplemente. Pues nada, a ver, ¿por dónde empezamos con las anécdotas de ayer de Halloween? Bueno, me voy a quitar esto, ¿vale? Perdonad, pero es que me está tocando mucho los huevos. El gorro. Bueno, los huevos concretamente no me lo está tocando, lo que me está tocando es la nuca. Y me está picando. Uf. Pelazo. Hala. Entonces, vamos a empezar contando cositas. ¿Te vestiste de Goku travesti? No, solamente me vestí de Goku. Esta vez no fui de travesti. No me pinté los ojos, no me maquillé, no me puse lentillas blancas tampoco. Fui bastante normal, o sea, no quise llamar mucho la atención, ojo. Y digo esto porque, bueno, a pesar de que intenté no llamar mucho la atención y llevé un disfraz relativamente recatado, por así decirlo, o sea, iba con esta camiseta debajo, porque esto, bueno, es una Heat Tech que te protege del frío y llevaba también unos leotardos. O sea, iba prácticamente desnudo con el disfraz de Goku, que es muy fino, muy fino, pero con esto debajo. Y esto abriga la de Dios. O sea, no fui ni con chaqueta ni nada. Fui así a pelo. Y aún así no pasé frío. Pero no fui en plan travesti. De hecho, fui en plan normal. Y bueno, los que visteis las stories de Instagram, pues ya lo sabréis. Pero joder, es que ayer me acosaron a fotos. O sea, a fotos y a vídeos. Porque es que salí en la televisión japonesa también. Con la tontería. O sea, estaba simplemente por ahí caminando y demás. Y la gente cada 2x3 pues me paraba. En plan, ¿me puedo hacer una foto contigo? ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y mira que había gente disfrazada. O sea, no es que fuera yo el único disfrazado por Shibuya, porque había bastante más gente. De hecho, si miráis las fotos en Twitter, buscáis, yo que sé, Shibuya 2020, por ejemplo, veréis que, bueno, pasaron bastantes cosas, pero había gente disfrazada. Después pilló la policía a un tío que iba completamente desnudo. No me enteré todavía de por qué. No pude ampliar la noticia de lo que pasó. Pero, no sé, fue una movida muy extraña. De hecho, hay un vídeo en el que se ve
pues se le ve el por detrás, se le ve el culo al tío completamente desnudo. O sea, se le ve entero desnudo y se le ve el culo que no lleva nada, o sea, no lleva ropa interior. Y por delante la gente con el móvil haciéndole fotos ahí a la polla y demás. No sé, fue muy, muy raro, muy turbio. Y bueno, el caso, conmigo. Pues ya desde que llegué prácticamente a Shibuya, la gente queriéndose hacer fotos conmigo. O sea, llegué, tenía que esperar o sea, te estaba esperando un colega por mí. Quería ir a encontrarle y demás. Y según iba para un sitio, pues, venga, fotos, fotos, fotos. Volví para el otro lado para intentar buscarle por otro lado, fotos, fotos, fotos. Y yo, macho, vamos a quedar aquí en este punto porque se me están acosando a fotos, a vídeos y a hostias en vinagre. Y después pues nos acercamos para la zona donde está el Hachiko. Y resulta que había unos reivindicando, en plan una manifestación así a la japonesa, con música y la puta que lo parió, el que no se llevaran mascarillas, que las mascarillas mataban, que si no sé qué. Unos locos de tres pares de cojones, porque estar allí en mitad de la gente sin mascarilla, yo no lo hice, vaya, o sea, yo estuve con la mascarilla todo el rato. De hecho, para hacerme las fotografías y demás, todo el rato con la mascarilla, o sea, no me la quité. Había gente que llegaba, se quitaba la mascarilla y tal, y yo, no. Y yo me ponía en plan, ¡ey! ¡Os! Así que tal. Y yo que sé, había gente que también, como se querían hacer más de una foto, pues decía, en vez de ponerte así, pues ponte así, o cógenos a las dos en brazos, tal. Porque bueno, venían chicas y a lo mejor venían de dos en dos. Normalmente venía una nada más, y luego se hacía la foto la otra. Pero hubo dos grupos, tres creo, que me pidieron hacer la foto así en conjunto, en plan, ¡ey! Así mientras abrazas, en plan, ¡ey! Haciendo Oye, el gestito este típico japonés. Y no sé, a ver, a mí me prestó, o sea, me lo pasé muy bien. Me lo pasé genial porque, bueno, no tenía intención de ir a bares, ni mucho menos. Tenía la intención de estar por la calle, ver gente, ver disfraces. Me encontré con el señor este que vi la primera vez que vine a Shibuya, que iba con un ordenador portátil, que esto lo conté en un vídeo. Iba con un ordenador portátil por la calle así, haciendo un directo. Pues me lo encontré ayer al señor gordito este todo simpático. Tenéis la foto en Instagram del tío, pero está muy muy abajo, está casi al principio de las fotos. Y el tío iba con un disfraz que parecía así como una capucha y era todo con lucecitas en plan muy arcoiris, muy llamativo, vaya, muy colorido. Muy gracioso, la verdad. ¿Y qué más disfraces así interesantes vi? Había alguno de Spider-Man bastante logrado, o sea, era no el típico disfraz así de telato cutre, no, era como el de la película de Avengers, creo que sale así con esto así como plateado y demás, así muy en 3D, o sea, no la típica tela plana cutre de toda la vida. ¿Y qué más disfraces había así guays? Me hizo mucha gracia especialmente. ¿Qué? ¿De Deadpool también? De Deadpool no me acuerdo si vi. El caso. Me hizo mucha gracia una... Joder. Es verdad que había un Deadpool travesti, es verdad. Pero bueno, gracias por el apunte. Hasta luego. Me perdí. Sí, eso, que había especialmente una chica que me hizo mucha gracia, que se me acercó para pedirme una foto. O sea, venía sin disfraz ni nada, ¿vale? Y de repente se me saca así del bolso como una cola blanca. Y me dice, yo también tengo un disfraz. Y yo, ¿y por qué no lo llevas puesto? Me dice, no, es que bueno, ya me lo quité, no sé qué, tal, pero yo era Freezer. Y coge y empieza a enseñar más del disfraz en el que se veía un cacho morado, así púrpura, y lo blanco, de lo de la cola y del resto del cuerpo. Y digo, ponte el disfraz y nos hacemos la foto. Y dice, va, pero es que quiero hacer una foto así contigo. Y dice, ¿me das tu número y luego...? Mi amiga viene de Piccolo también, me dice, luego te podemos llamar para hacernos una foto los tres. Y yo, bueno, sí, claro que sí, hombre. Digo, toma. Y le di el Instagram en vez de darle mi número, evidentemente. Y nada, quedó en avisarme, al final no me avisó. Se tuvieron que ir, por lo que me dijo antes. Y dice, bueno, ya nos haremos la foto. Y yo, sí, que me voy a disfrazar otro día, espérate. ¿Y qué más? Bueno, eso me moló, porque el año pasado, a ver, me hice una foto con un Freezer y con un Piccolo. Por lo menos tengo esa foto ya del año pasado. Pero eran tíos, y este año eran las dos tías. Me pareció bastante curioso para un disfraz de chica, porque normalmente no he visto nunca un Freezer chica. Normalmente las chicas... A ver... Esto no solo en Japón, en España también pasa. Los disfraces de chica suelen ser en plan sexy,
En plan, como decían en Cómo conocí a vuestra madre, es lo que sea putilla. Calabaza putilla, poli putilla, enfermera putilla. Siempre son así los disfraces de tías. Normalmente no suelen ser disfraces logrados, a menos que vayas a una convención de estas de cosplay. Y por la razón que sea, yo por ejemplo conocí a una chica en Asturias que era cosplayer y se curraba los disfraces un cojón y se hacía disfraces, por ejemplo, de Thresh, de League of Legends, y era la hostia. Se hizo otro de ¿cómo se llama la brujita esta? De Lulu. Y el de Lulu también era guapísimo. O sea, se curraban los disfraces un copón. O sea, no iba buscando en plan el disfraz sexy, sino disfraces muy elaborados. Joder, con las putas notas de al pie. Ah, es verdad que una salió en lencería directamente. Y las conejitas Playboy, sí. Estos ya son disfraces ya muy directos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más estaba contando? Luego, gente, me encontré con una youtuber que creo que es vietnamita. Bueno, youtuber, influencer, vietnamita. Porque luego cuando me siguió en Instagram y me pasó la foto, vi que tenía 20 y pico mil seguidores, la madre que la parió. Ahora os digo, un segundo, que lo voy a comprobar. Se llama Ayuan05. No, dije 20.000. Iluso de mí. Mirad, a ver si lo podéis ver, Cámara, me cago en tu puta vida. Bueno, pues no lo veis, pero tiene 74.200 seguidores la tía. Debe ser algo de TikTok o algo así, porque tiene vídeos así tipo TikTok en su perfil. Y hace cosas también de maquillajes y mierdas varias de estas típicas que normalmente suelen hacer las chicas. Perdón, perdón, pero es que es verdad, joder, es que hay muchos perfiles de tías que simplemente se dedican a enseñar maquillaje, probar y demás. He visto pocos perfiles de hombres haciendo eso. ¿Qué? ¿Qué está enseñando? ¡Ah! Hostia, qué grande. O sea, hay una crema. Ojo a esto, es que le he visto ahora una publicación. Hay una crema que para la depilación de aquí de las axilas, cuando te depilas y te queda esto así un poco oscurillo, bueno, pues hay una crema que es para clareártelo. Lo que te hace es dejártelo como el color de la piel, todo esto. Entonces es como si no tuvieras nada y estuvieras perfectamente depilada. Ay, la madre que la parió. Hostia, qué graciosa. Y bueno, el caso, luego, aparte de todas estas idas y venidas, es que me pilló muchísima gente, la verdad. Y por el camino a lo mejor... hostia, el autobús de chicas, es verdad. También había un autobús de chicas, en plan así, promocionando como un evento, no sé qué, mi madre. Y desde dentro del autobús llamándome Goku Dragon Ball y cosas así diciendo. Eso lo tengo en Instagram, creo. Sí, creo que hice mini... Ah, no, es verdad, esto no fue para Instagram. Es que hice un mini vídeo también enseñando cosillas a última hora ya, porque es que no podía. O sea, todo el rato, cada vez que intentaba hacer algo, la gente para fotos y demás. Y yo, no, tío, paso. Pero ya al final me dediqué ya a hacer un mini vídeo que lo tendréis la semana que viene. Iba a intentar subirlo este fin de para los de Patreon, pero no me dio tiempo, la verdad. Hoy he estado bastante liado con tema de mudanza y otras cosas. Y no he tenido tiempo. Y mañana, pues bueno, me toca empezar a trabajar en oficina. Así que no tendré tiempo para editarlo. Pero bueno. ¿Qué más os contaba? Ah, sí, lo de la tele japa. No sé de qué cadena vinieron, porque no lo miré, no lo vi. Pero era de la tele japonesa. Y me hicieron así como una breve entrevista. Muy breve, o sea, era en plan decir 4 pijadas. Y les hice así la gracia en plan de... ¿Qué fue lo que dije? Y dije, hola a todos. Vengo de España. En plan me hice el guiri, me hice el turista, ¿vale? Dije, vengo de España. ¿Qué fue lo otro? Les hice un Yoroshikuna, en plan como Goku. Hablé como Goku. ¿Y qué fue lo otro? Ah, sí, me pidieron que dijera en plan Happy Halloween, pues. Y dije el Happy Halloween. Y ya.
Me parece que eso, nada más. Creo que no dije nada más. Entonces, bueno, si alguien ve algún vídeo o algo y me ve por ahí, por favor, pasádmelo, de verdad. Lo puse ya en Twitter. No sé si saldrá, si saldré, si alguien lo verá, si lo podrá grabar o lo que sea. Pero si me veis o lo que sea, por favor, pasádmelo, que me hace ilusión. La tontería, así me veo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo de los locos estos de la manifa. Bueno, la policía estaba súper a tope, ¿eh? Ahí en el cruce, no te dejaban pararte en ningún momento. O sea, era en plan circula, circula, circula. Luego estaban entamados como en unos andamios, como estos de los obreros. Creo que andamio se dice en castellano. Un segundo. No sé si se dice en castellano o solamente en asturiano. Andamio. Vale, sí, se dice en castellano. Sí, sí. No pone nada que sea... En Asia se emplea bambú. No. No siempre. Sí es cierto que en algunos andamios sí que son de bambú, que yo me carga alguna valla. De hecho, por aquí cerca, una vez que intenté saltar una valla, era de bambú. No aguanto el peso y me clavé una astilla en la mano. Desde entonces aprendí que no aguantan tanto las vallas aquí. No aguantan tanto peso. Que no es que esté precisamente gordo. Bueno, un poco solo. No, pero yo qué sé. Andaré los 70 y poco, me parece. Si no adelgacé más, no sé. La última vez que me pesé sí andaba a 72 y debía adelgazar a 68 y por ahí andaré 65 o así, no sé. Bueno, el caso. Nada, mucha movida policial ayer. Ya os digo, mucho control. No te dejaban pararte, estaban subidos por ahí con altavoces. Ahí diciendo a la gente, no os paréis por ahí, venga de circular. Está la distancia de seguridad. No, había gente que no la dejaban hacer las fotos. De hecho, hostia, esto sí es verdad. Había gente que se enfrentaba a la policía, principalmente extranjeros, que se acercaba a la policía a decirles algo y te damos por culo. Y ya está. No sé por qué, pero bueno. Gente incivilizada. Porque mira que la policía en general es bastante respetuosa. No. Si fuera la policía de España, ya te digo yo que no tenían cojones a hacer eso. A la mínima que les levanten así la mano, les cae un porrazo de la hostia. Por sus normales. Pero bueno, como aquí la policía es un poco tonta. Sí, blanda. Blanda y tonta. Pues bueno, a veces hacen con ellos lo que quieren. Hasta que se les hincha los huevos y entonces cuando ya detienen a alguien sí que ya se pone la cosa en serio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que os he resumido básicamente en estos 18 minutos ya. Creo que no me dejo así ningún punto importante. Nah, el resto pues lo veréis en el vídeo del miércoles. No queda otra. Y nada, a ver, vamos a pasar ya a tema anécdotas. Así que los que estáis aquí, los 7 que estáis aquí ahora mismo conectados, decirme algo, que solamente Juancho ha saludado y Galeano Vivar cuando entró. Que por lo menos, a ver quiénes estáis aquí, contadme algo, decidme hola y esas cosas. Por lo menos para saber que estáis aquí vivos. Que estáis ahí escuchando en plan... ¿Cómo se dice? Podcast. De acosador, ¿qué hablas? Ah, es verdad, del acosador de ayer. Bueno, me lo dejé, vale, da igual. Bueno, si queréis os lo cuento. Es que ayer, de la que íbamos paseando también, un tío pues se nos acercó en plan, pues os invito a beber. Muy pesado. Y yo no, dejado en paz. Le rechacé de varias formas. Le rechacé diciéndole que no amablemente, le rechacé diciéndole que no, que luego si no nos rendía sexualmente. Le dije que como íbamos una chica, otro chico y yo, le dije no porque vamos a hacer un trío y no quiero ser el último mono. Y se queda el tío en plan, ¿en serio? ¿Pero para dónde vais? Todo pesado el tío, o sea, es que era muy pesado, de verdad. Y al final, pues bueno, acabamos mandándole la mierda sutilmente. Ese es el resumen. Anécdotas con chicas, Rubén, dice Juancho. Pues el resto no sé, Juancho, no parecen querer escuchar nada, porque no dicen nada. Están ahí en plan agazapados como... ¿Cómo se dice? Como stalkers.
como acosadores, sí, bueno, como el de ayer, como el loco de ayer. Pues no sé, a ver, ¿por cuál os empiezo a contar? Que a ver, aquí en Tokio tampoco es que me hayan pasado muchas, como dije. En comparación a Osaka, a pesar de que aquí llevo 2 años, en Osaka viví mucho más, en 6 meses. Pero bueno, a ver, os puedo contar... A ver, cosas que no haya contado ya. Joder, aquí con la apuntadora, qué pesada. Un tío acosando a una tía, es verdad, el que estaba haciendo Nampa, pero déjame ya. Tú céntrate a lo tuyo. Pesa. A ver. No sé si conté la historia, o esto lo conté solamente por el grupo, de una tía que de primera mano me rechazó por decirle que no tenía título universitario. Cuando le dije, no, pues estoy aquí trabajando como ingeniero, tal. Y me dijo, ¿qué estudiaste aquí en la Universidad de Tokio, tal? Y le dije, no. Y dice, estudié en la de España. Y dije, no estudié en la universidad, de hecho. Y se quedó en plan, ¿eh? Y dice, pues entonces igual no podemos tener nada, porque es que todos mis amigos tienen grado universitario. Y yo, vale, ¿y el grado universitario de qué te sirve? Porque puedes tener un grado universitario y no tener ni puta idea de nada. Y dice, no, porque la gente que va a la universidad es mucho más inteligente, es más culta a la hora de hablar y demás. Y yo, en mi caso, poco importaría, porque siendo extranjero... Hostia, vais a escuchar todo esto de fondo, espera un segundo. Que por lo menos camufle un poco el sonido. Y el caso es que, bueno, me dice eso, que bueno, que la gente que va a la universidad normalmente suele ser más culta, más fluida, tal. Hostia, se me ha visto un poco ahí la espaldilla culo, cuando me he levantado. La puta que lo parió. Y bueno, el caso. Le hice un par de preguntas así de en plan de cultura general para, en plan, dije, después de decirle, mira, eso no es verdad, o sea, hay gente que ha ido a la universidad y, por ejemplo, yo conozco gente que ha estudiado filología inglesa y no tiene ni puta idea de hablar inglés en España y en Japón, así que eso no tiene nada que ver. Y le hice así un par de preguntas de cultura general, le hice un par de preguntas de geografía, la tía no me supo responder a nada, o sea, cosas que, yo qué sé, ¿cómo os puedo decir? Yo qué sé, le pregunté por 2 países de Europa, ¿vale? Nada raros. Le pregunté, yo qué sé, a lo mejor por Grecia y le pregunté por Polonia o cosas así. Ni puta idea de dónde estaban. Luego le pregunté, yo qué sé, en qué año fue el descubrimiento de América. Algo que es cultura general, ¿sabes? Ni puta idea, tampoco. Dije, ¿de qué me vas? Y entonces cogí y le dije, lo siento, yo la verdad es que me gustan las chicas un poco más inteligentes. Me da igual que tengan grado universitario o no, pero sí me gusta que por lo menos pueda tener una conversación con ellas y que no se sientan perdidas. Y se puso todo furiosa. Empezó a enfadarse y a calentarse la boca y le dije, no, mira, lo siento, hasta luego, no quiero saber nada de ti. Y bueno, pues ese día recibí una hostia de humildad. Porque me tocó mucho los cojones que me... A ver, que se puedan meter conmigo diciéndome que no tengo título universitario, vale, lo puedo tolerar. Que me traten de estúpido por no tener título universitario, eso ya sí que lo llevo menos bien. Y por las malas soy muy cabrón. Y bueno, pues me busco las cosquillas básicamente. Esa fue una bastante durilla. Luego, yo que sé, otra. A ver, ¿qué más os puedo contar? Es que esta la conté creo que en el grupo de WhatsApp. No estoy seguro. Y no sé si la hablé en algún vídeo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esta, es que se me acaba de venir ahora a la cabeza una de España más que de Japón. Pero esta es bastante divertida, así que creo que os la cuento. Esto fue una tía que conocí en Asturias, ¿vale? Antes de venirme aquí a Japón. Y resulta que la chica era vegana, ¿vale? Yo no soy vegano, para nada. A mí me gusta más la carne que un tonto un lápiz. Y la tía en cuestión, bueno, pues me habló de invitarme a su casa a comer, que bueno, que
que me prepararía sus cosas veganas. Que vale, yo lo como y tal, no tengo ningún problema. Y bueno, después de hablar así un cacho y demás, de hacer planes y todo esto, me dice, pero vas a tener que dejar de comer carne si empiezas a estar conmigo, no sé qué. Yo, ¿y eso? Y dice, no, pues porque yo soy vegana, no puedo comulgar con este tipo de cosas, no puedo consentir que mi pareja haga esto. Y yo, espérate un momento, aquí no está hablando de pareja, aquí no estamos hablando ni de una relación ni nada. Pero bueno, yo la dejé que siguiera. Y yo le dije, muy bien, tú puedes comer las cosas que te dé la gana, yo comeré lo que a mí me dé la gana y todos están felices. O sea, lo primero, no busco una relación contigo. Lo segundo, tú no te vas a meter en lo que yo coma o deje de comer. ¿Tú quieres comer eso? Come lo que te dé la gana. Pero a mí no me vengas con hostias. Y luego me empezó a decir un montón de gilipolleces del veganismo y me empezó a comparar el ser carnívoro con ser maltratador. Y ya fue en plan, por ahí no paso, tía. O sea, ¿de qué cojones vas? Mira que la tía estaba muy buena, la verdad. O sea, y a lo mejor por comer un plato vegano tampoco me hubiera muerto. A pesar de que le tengo bastante tirria a las verduras. Viviendo aquí en Japón me estoy acostumbrando a comer más verduras, también hay que decirlo. Pero en España no comía apenas. Y dije, bueno, pues podríamos hacer ahí el esfuerzo de comer verduras o... Las hamburguesas de soja, por ejemplo, sí las había probado y estaban buenas. O sea, dije, ponme hamburguesas de soja que feliz de la vida. A tiro fijo, vaya. Me quería hacer algo y dije, hamburguesas de soja, por ejemplo, que tengo curiosidad. En realidad ya las había probado, ya sabía que me van a gustar, pero ya sabéis. La cosa del... ¿Vale? Entonces... Claro, ya cuando me vino con la historia en plan de que si comer carne era como ser un maltratador, y dije, ¿perdona? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo porque coma carne es lo mismo que meterle un de hostias a una tía? Tú estás muy tarada. Discutimos, me acabó bloqueando de primeras ella, luego me desbloqueó, me habló y me dijo, perdona, puede que me hayas cedido, no sé qué, y dije, sí, te has excedido mucho, así que ahora te puedes ir a tomar por culo, y la bloqueé yo al final. Bueno, en realidad no fue tan a la corta, pero sí, después de discutir un poco más acabé bloqueándola. No me acuerdo exactamente qué fue lo que acabé diciéndole, pero fue algo así como... Mira, vete a tomar por culo. No tengo ganas de aguantarte y serán por días. Desde luego, ya meterme en un problema así, sin apenas conocernos, en plan... No, tomar por culo, que te den. Que te aguante tu madre, que... No, yo no tengo ganas, básicamente. Y esa, bueno, no fue en Japón, pero podría haber sido igualmente. Aunque la verdad aquí, el tema del veganismo sí que hay restaurantes y tal, pero no he conocido una tía que realmente... Una tía japonesa, ¿vale? Extranjera sí que he conocido que me digan que son veganas. Una japonesa que me diga que es vegana, no, nunca lo he escuchado. Que les puede gustar más o menos la carne, puedo entenderlo, sí que me lo han dicho. Pero en general la mayoría, tío, o sea, se pirran mucho por el yakiniku. O sea, por la carne a la parrilla. Y por el karage y por el torikizoku y la puta que lo parió. En general, no sé cuánto sería el porcentaje de veganismo aquí en Japón, pero no sé, quizás no tan alto como en España. O quizás es porque tampoco me muevo en esos círculos, no lo sé. Y yo qué sé, a ver, déjame mirar a ver si tengo alguna foto del año pasado o algo. Que me pueda recordar. Hostia, la que me acabo de encontrar. Así de primeras. Esta chica tan simpática. A ver. Si se ve. No se le ve la cara mucho. Bueno, esta chica tan simpática es del otro día. Una anécdota muy graciosa que vi en Facebook. En un grupo de donde se regalan cosas, se venden cosas que ya no quieres. Y la tía esta, pues bueno, que no pudo cumplir su sueño de ser modista aquí en Japón, que se tenía que volver a Indonesia y que necesitaba empacar cosas, que si alguien le ayudaba a empaquetar cosas y que sí que se querían llevar las cosas de su casa gratis, tal. Vamos. Todo una personaje, vaya. Y luego diciendo, no, pero yo no busco sexo ni ofrezco sexo a cambio, cosas así. Era un post muy divertido.
Y la gente, sí, claro, vamos a ayudarte completamente. Algún pagafanta sí que caería, segurísimo. No me cabe duda. Pero bueno. Ay, qué historia. Esta fue cuando salí con un colega de noche. Esta y la amiga. Esta que hablaba bastante bien inglés y hablaba algo de alemán. Pero yo me centré más en su amiga, la verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver qué hay por aquí. Ah, esta es una que conocí en baile. La verdad es que saliendo a bailar conoces gente en general, o sea, no solamente chicas. Conocí también a un tío que era bastante bueno, ¿eh? Llevaba como 30 y pico años bailando, bailes latinos. El señor un fenómeno, o sea, un crack, sin duda. O sea, nada que envidiara a cualquier latinoamericano, ¿sabes? Bailaba muy guay el tío, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, es que he borrado muchas fotos, me parece, ¿eh? Ay, esto lo conté en el... Sí, es verdad. No he visto la foto, pero me he acordado al ver otra cosa. Vale, esta anécdota también es bastante buena. Eh... ¿Cómo empezó la historia con esta chica? No me acuerdo cómo la conocí. Creo que fue en un evento, un intercambio de estos o algo así. Pues resulta que la chica era escritora. Bueno, sigue siendo. Hace otras cosas, pero básicamente es escritora, pero como supuestamente ser escritor no da lo suficiente como para vivir, a menos que sea súper bueno y súper famoso. Pero esta tía ya lleva como 5 libros o así. Y me comentó que ahora ya trabajaba simplemente porque se aburría para tener ideas. Galeano, no me cortes la puta anécdota, coño. Que me desconcentras. Va hablando ahora de Kira Sensei. No, luego hablamos de Kira si queréis. Ahora está hablando de esta mujer. El caso, la chica esta, bueno, pues que era escritora. Como os digo, ya tenía varios libros sacados. Los tenía tanto físicos como en Amazon. Y bueno, ya tenía cierto renombre al parecer, porque la estuve investigando un poco, ¿vale? Y bueno, me dijo que se dedicaba a trabajar ahora un poquito de baito para tener ideas, para que le surgiera la inspiración en el libro que estaba escribiendo, ¿vale? Y bueno, pues me dijo que se dedicaba prácticamente a trabajar como escritora, salvo por esa parte. Y yo, vale, yo no tengo ningún problema, ¿qué más me da que te dediques? Y dice, no, bueno, es que hay gente pues que no le parece un trabajo serio, que si no estás en una oficina, porque bueno, a ver, uno de los trabajos típicos que suelen tener las chicas, que no están en baitos y demás, suele ser lo llamado Office Lady, ¿vale? Office Lady es la típica secretaria que se encarga de todo o cualquier cosa así. Que si en cosas de ventas y compras de una empresa, que si atender llamadas, que si lo típico que tienen ahí y ya está. Y es un trabajo que, bueno, está bastante bien remunerado, o sea, se sacan en general unos 300.000 al mes y están todo el día, pues ahí ya está, no hacen mucho, la verdad. No es un trabajo muy complicado, que digamos. Y bueno, pues ella pues tenía el complejo de que ser rechazada por ser escritora. Y digo, no, a mí me parece una cosa bastante interesante, joder. No es algo que conozcas todos los días, una persona que sea simplemente que sea escritora. Personas que escriban, pues sí, puedes conocer más gente, pero como tal y que haya escrito varios libros y todo, no sé, me pareció interesante. Me contó un montón de cosas de sus libros, aprendí un montón de cosas sobre psicología también, cómo se enfrentaban aquí el tema de psicología aquí en Japón. Fue una chica bastante interesante, hasta que llegó un punto en el cual, pues bueno, después de acostarnos y tal, pues digamos que le dio la pájara. Fue a finales del año que pasado, me parece que fue así, por ahí más o menos. Y yo le dije, no, bueno, es que yo pues se me acabará mi visado en enero, tal. Entonces, bueno, tampoco busco nada serio.
Yo todo esto ya se lo había dicho de primeras, en realidad, pero bueno. Cuando os digo, se puso un poco pesada, en ese sentido. Y un buen día, pues así de pronto, golpe y porrazo, me cogí y me escribe simplemente que si me quiero casar con ella. Y yo, ¿cómo? Tío, pero si no te conozco de nada, o sea, hemos quedado un par de veces, nos hemos acostado y ya está, punto. No hay más. Y ella, no, pero es que así, bueno, pues no tendrías que irte, podrías tener visado de casado, podrías trabajar de lo que quisieras. Y yo, no quiero eso. Si me quedo aquí va a ser por mis propios medios, no me va el rollo fácil y mucho menos me mola que una tía a la que, yo qué sé, que podría ser una semana más o menos, lo que la conocía, que me pida matrimonio en plan... Sí es cierto que tenía más de 30, o sea, lo que se conocería aquí en Japón como una Makeinu, ¿vale? O sea, una perra perdedora. Son las que no consiguieron casarse antes de los 30 y bueno, pues van un poco a la desesperada. Pero fue en plan, a ver, a día de hoy, sí es cierto que otras mujeres sí me han propuesto matrimonio, pero bueno, teníamos algo más de relación. No una semana conociéndonos, habiéndonos acostado y ya está. Punto. Es que eso me pareció muy harto. O sea, si me dices, vale, llevamos, yo qué sé, 5 meses, 6 meses. Puedo entender que, llegada a cierta edad, por ejemplo los 30, pues que digas, ya no tengo 20 años, no tengo la posibilidad de estar 1, 2, 3 años saliendo antes de decidir casarme, porque si la cosa sale mal, pues tengo que volver a empezar otra relación, patatín, patatán. Y esto en este país se estila bastante. El llevar un par de meses saliendo y decir, nos casamos. Pero yo no soy japonés. Entonces, a mí no me va ese rollo. Y mucho menos me iba el rollo de que me digan de casarme por una puta visa. No. O sea, yo no... Desde que vine aquí, yo lo tuve muy claro. O sea, dije, yo, si me quedo en Japón va a ser por mi propio mérito. No va a ser porque alguien me dé un puto visado. Yo no me pienso casar para quedarme aquí. Y ya está. Y fue por lo que peleé y por lo que estoy aquí, básicamente. Estoy por mis propios medios. No porque me haya casado con... Ya sabéis a lo que me refiero, vaya. Y no. Y bueno, luego me dijo, bueno, y aún así podemos ser amigos. Y yo, amistad lo que tú quieras. Más de eso no te doy. Y dice, bueno, y podemos volver a quedar y ya sabes. Y yo, no, creo que va a ser mejor que no. Y no me quedaron ganas de volver a acostarme con ella. Bueno, aparte de eso, es que hubo un problema, ahora que me estoy acordando, es verdad. Por eso rechacé volver a acostarme con ella. A ver cómo cuento esto. A ver, no es muy complicado, pero sí es raro de cojones. Yo puedo entender, por ejemplo, que una tía me diga que no le gusta, por ejemplo, hacerme sexo oral. Eso lo podría entender, ¿vale? No estaría con ella, evidentemente, pero lo puedo entender. Hay mujeres a las que les puede dar asco, o no les gusta metérselo en la boca, no les gusta que se corran en su boca, lo que sea. Vale, hasta ahí lo puedo entender. Pero cuando yo le dije hacérselo a ella y que me diga no, que no me gusta, dije, venga, hasta luego, tomar por culo. Digo, ¿cómo llevo? Tío, es que ni de broma. O sea, yo no podría estar con una tía ni que no le gustara que yo se lo haga, ni que no me lo haga a mí. O sea, a lo que me gusta, punto, ya está. Como yo, pues supongo que a vosotros, pues también. A quien no le gusta. Es que en su sano juicio a quien no le gusta. Y al que no le guste, pues que vaya a tomar por culo. Al menos conmigo, que se vaya a tomar por culo. Y ya está. Joder, que bien está oliendo la puta cena. Me cago en la puta. Uf, me acaba de entrar un olorcillo aquí. Y quedan todavía 20 minutos de directo. Bien, vamos. Uf, todavía no cené. A ver, ¿qué estáis aquí? Me he tenido que poner las gafas porque no leo. Galeano preguntaba por lo de Kira. No me habló con Kira. Lo siento, pobrecillo. Joder, es que me distrajo el texto, lo siento. Raúl Rodríguez Reyes, hola, ya vengo de nuevo tarde. Pues sí, de nuevo tarde, coño, hay que estar más temprano. Toto, dice el amado Rubén, Epic Gamer Moment.
Epic Gamer Moment, ¿cuál? Cuando me levanté y se me vio la espaldilla barra culo. Koichi Shiranami, buenas. Wow, joder. Juancho, hola Totito. Linkin Charles. Japonesa cachable, no casable. ¿Cómo? No entendí esa frase. Japonesa cachable, no casable. Gracias. Me han traducido aquí el solo para follar. Perfecto. John Mann, si no terminas como otros, con 2 divorcios en Japón, no diré nombres. Un golpe bajo. Un golpe muy bajo. Aunque creo que fue uno. Si es la misma persona que creo que te refieres, creo que fue uno solo, por ahora. Raúl Rodríguez Reyes, Rubens Life Hardcore Mode. Sí. Linkin Charles, interesante. Duras declaraciones. Sí, totalmente. Alonso Quijano, no quiere. Pistorra. Rubén es un hombre exigente, dice Toto. Sí, Rubén es un hombre exigente. No solo en la cama, sino con mis alumnos también, ¿verdad, Toto? Galeano Vivar, no hay problema. Linkin Charles, recuerda en los años 50. Eso era considerado demente. Si luego 2000, porque lo hacía más gente, se consideró normal. Me refiero del sexo oral. ¿Perdona? ¿Que en los años 50 se consideraba de dementes? Podría discutírtelo, ¿eh? Teniendo en cuenta, y esto te lo digo desde el punto de vista histórico, ¿vale? Yo el porno más antiguo que he visto creo que ha sido de los años 70, ¿vale? Y ahí había sexo oral. Había también mucho matorral, pero había sexo oral. Y me consta, por fotografías, ya no vídeo, ya por fotografías, de los 50, 60 seguro, de los 50 no estoy tan seguro. De que sí que se practicaba. Y de hecho, de pintura japonesa más antigua, donde lo tenéis, además creo en el vídeo, la tercera parte del vídeo del castillo de Atami, me parece que hay pinturas mucho más antiguas, evidentemente de los años 50, donde me parece que hay representaciones gráficas de sexo oral. De sexo seguro. De sexo oral estoy a un 90% seguro y pongo un cacho de escroto en la mesa para jugármelo. Solamente. No estoy al 100% seguro. Pero me parece que sí, ¿eh? Así que eso de que se consideraba de dementes, ojo. En Japón y en España al menos no. En el resto del mundo no lo sé. Oye, en Alemania tampoco, porque el porno de los 60 era alemán, el que vi. Pero bueno. ¿Qué más por aquí? A ver. Destroyermon, buenas. Linkin Park. Linkin Charles, joder, Linkin Park. Me ha salido. Cachable, se refiere a que puedes tener relaciones sexuales. Sí, gracias. Ya me lo habían traducido por aquí. Toto, joder, eso ha sonado fatal. Soy exigente con mis alumnos también. Ah, pero no en el mismo sentido, capullo. Que yo sepa con... No voy a hablar. Iba a decir una cosa, pero me la voy a callar. Pero contigo, por ejemplo, no he tenido relaciones sexuales ni tengo interés alguno. Fin. Pero soy exigente como profesor. Vamos a dejarlo así, para que no te suene tan mal. Ángel Romero, esa anécdota va a levantar polémica, Rubén. ¿Qué anécdota? ¿Cuál de todas? Hombre de cultura, dice. Ninguna anécdota va a levantar polémica alguna, porque eso es algo personal, simplemente, intransferible. Uy. Bueno, Toto, tú sabes, al menos, de una alumna que, aparte de ser alumna, era otra cosa, así que técnicamente, dentro de lo que acabo de decir, no he mentido. Sí he tenido sexo con alguna alumna, así que mentira no es. ¿El orden de los factores altera el producto? No, el hecho es el mismo. Pero no penséis mal de que fue siendo primera alumna y demás.
Pues ya está. Pues si lo sabes, lo sabes, lo sabes. Ya está. Entonces no hay más que hablar. Los hechos son los hechos son los hechos. Yo no he mentido. Pues ya está. Tengo razón, como dice él. Yo no miento. La cosa está ahí. No, no es que omita. Y tú te callas. El hecho está ahí. Ya está. Cada uno que lo quiera leer o interpretar como le dé la gana. Linkin Charles. Bueno, yo estoy preparándome 2 años para obtener beca de maestría en alguna universidad de Japón. Uy, qué rico. ¿Y esto qué es salsa de tartar? Ah, bueno, vale. Gracias. Servicio a domicilio. Esto ni Uber Eats. Madre mía. Uber Eats te lo lleva hasta la puerta. Este te lo trae hasta el cuarto. Un momento, Raúl. Una cosa es tener sexo con alumnas y otra cosa es que las alumnas sean menores de edad. No mezclemos. Eso no es así. Eso no. Hasta ese punto no. No he llegado a eso nunca. Así que lo del FBI, el FBI se puede volver otra vez para su sitio, a tomar por culo. Tener alumnas implica que no todas tienen que ser menores de 18 años. Las hay de 20, las hay de 30 y las hay de 40. Y alumnos diría que hasta más. Sí. Alumnos he tenido hasta de 67, 8 años, creo que tenía el señor. Muy majo. Siempre te guardaré un buen recuerdo de ese señor. 20 era menor o 18. ¡Ojo! ¡Ojo! Alumna en España. Alumna en España, no aquí. Eso también puede ser confundido, ¿eh? Y de 80. ¿De 80? ¿A quién he dado yo clases de 80 años? O sea, en taller... Ah, sí, es verdad. En taller de caligrafía, sí, es verdad. Igual sí. Sí que andaban por esa edad alguna. Había una señora que era bastante mayor, sí. Hostia, pero ya estamos derivando de esta conversación a algo muy turbio que no quiero hablar y que no quiero recordar. Aparte, para los que me conozcáis un poco, o sea, para los que me conocen bastante, esto ya es normal. Pero para los que me conozcan un poco, saben que tengo una memoria muy, muy frágil. Tengo una memoria muy, muy frágil. Se me olvidan muchísimas cosas, así que... No me extrañaría, y esto sí que es verdad, Darío, de que en los talleres de caligrafía que hice, ahora que lo estoy pensando, ahí en el antiguo instituto en Gijón, me parece que sí que había alguna señora mayor, creo recordar. El cuánto de edad no estoy seguro, pero que perfectamente podría ser mi abuela, también te lo digo. Alonso Quijano, yo creo que la moza vio embutido asturiano y quería casarse para que no te fueras. Sí, no voy a negar de que disfrutara la chiquilla y que quisiera repetir evidentemente, pero con esas condiciones que me fijó, yo no. Lo tengo muy claro. Linkin Charles, jaja, cuando sabes que hay un taller de relaciones humanas y ya llevas una caja de fósforos por si acaso. No entendí bien esa frase. Tío, no te entiendo a veces, Joder. Linkin Charles parece chileno, yo creo. Me cuesta entenderle a veces. Y nada, no sé qué más contaros. A ver, otra anécdota así breve. Es que tengo más hambre que el perro un ciego, la verdad. Me apetece más comer que contar anécdotas hoy. Me apetece acabar rápido para cenar esto que tengo aquí. No, Raúl, lo que hay aquí es todo 100% asturiano, ya te lo digo yo. Y era chorizo de casa. Chorizo casa de Asturias. Jorge, me perdí las anécdotas. Bueno, pues las podrás ver en diferido, Jorge, no sufras. Yo qué sé, a ver, vamos a... El peruano come palomas. Ah, vale. Vale, entiendo. Y come quiz también. Eso es muy cruel, ¿por qué coméis quiz? Pobrecillos. Pobres hámsters. A ver, ¿qué otra? Pues acaba, no te impedimos comer, claro. Y me pongo a comer en mitad del directo. ¿Qué te piensas? ¿Que estoy aquí jugando a Among Us? No, hombre. Está muy feo eso de comer
mientras se hace un directo. Elio Almanza dice: hola hermano, saludos desde Nicaragua. Saludos desde la noche de Tokio. Yo qué sé, a ver, ¿qué otra anécdota os puedo contar así guay, interesante, chupi guay? Uf. Conté la anécdota ya de la chica esta que trabajaba conmigo. Conté la de la loca esta. Digo que acabes el directo para que puedas comer. ¡Ah! Sí, está bien. Pero cuando jugamos te tomas helado. Oye, ya no tomo helado, que ahora ya estamos en invierno. Y me he propuesto adelgazar. Entonces ya hace como 2-3 semanas que no como helado. Y lo echo de menos. Pero como tengo el congelador ahora lleno, con verduras y otras cosas así, no estoy pudiendo meter el helado. Pero a ver si me acabo las verduras esta semana, me compro helado y vuelvo a comer helado de postre. Porque echo de menos el helado de matcha. Como una puta droga. ¿Qué más? ¿Qué más? Muéstranos a tu acompañante. Mi acompañante está ahora mismo en la cocina, haciendo labores de cocinera. Creo. Sí, está emplatando. Así que la acompañante hoy no va a salir. Oye, tenéis todavía el reto que os lancé la semana pasada. Tenéis que recordaros. Si queréis... ¿Qué fue? ¿Qué era? Ah, sí, la anécdota de Atami. Atami, lo que pasó en el 11. Si queréis que lo cuente ella, tenemos que llegar a 10.000 suscriptores, creo que dije. No me acuerdo. A ver, esperad. Dame comprobarlo. No vaya a ser que la cague. Como decimos en Asturias, no sea que cague fuera del Tiesto. Así que dejadme comprobarlo. A ver qué fue exactamente lo que puse. El reto era a finales de año. Efectivamente, teníamos 4.518 personas en ese momento, ¿vale? Había 4.518 seguidores en ese momento. Actualmente, os digo ahora el número que somos. Y dije, si lo conseguimos para la cifra de 10.000, si lo conseguimos antes del 31 de diciembre de 2020, es decir, antes de finales de año, saldrá a contar la otra parte involucrada lo que pasó en el 11. Si lo conseguimos antes del 22 de junio, o sea, mi cumpleaños de 2021, pues lo contaré yo. En conmemoración, os quedaréis con esa anécdota tan buena. Y en caso de que no hagamos nada, pues os quedáis con la duda. Y punto. Y esa anécdota me la guardaré. Oye, pues hemos subido nada más que 6 personas, ¿eh? Aunque esto dice que ha subido más. ¿Por qué coño ha subido más? De momento. Esto me está troleando. En una semana han subido 6. No puede ser. Esto decía más. A ver, últimos 7 días. Ah, pues no, es verdad. En la última semana... Joder. En las anteriores semanas había subido más. En esta última semana pongo el reto y fíjate, nada más que 7 personas. Joder. Estamos ahora en 4.524. En una semana ha subido eso. 6 personas. Así que nada. Linky Chan, ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿2 pen? ¿Qué son 2 pen? Pero os dije que no sé lo que son 2 pen, por cierto. Esto tengo que buscar. ¿Qué moneda es esta? Los 2 pen a euro. Ah, sol peruano. 2 soles peruanos. Pues gracias, Linchars. Pero dije que no quiero que me hagáis esto. O sea, no quiero que me deis cosas así por el super chat. De verdad. Si queréis apoyar el canal por PayPal o lo que sea, o prefiero de verdad que os unáis a Patreon y que por lo menos podáis recibir algo a cambio. Con el super chat no recibís nada. Entonces prefiero que... 2 penes, hijos de puta. No, son 2 soles peruanos. No me troleéis, cabrones.
Pero no, en serio, o sea, no quiero que me donéis nada aquí al chat. Si queréis hacerlo, de verdad. Joder, habéis puesto tanta gente penes y demás que ha bloqueado el chat. Si queréis donar o lo que sea o apoyar al canal, de verdad. O sea, si lo queréis hacer en privado, podéis hacerlo por PayPal. Me podéis contactar y sin ningún problema. Ha habido gente que lo ha hecho y ya está. Y si queréis hacerlo de manera que podáis recibir algo útil, pues de verdad, hacedlo mejor por Patreon. Yo prefiero que apoyéis el canal desde Patreon por dos razones. Lo primero, porque vosotros podéis recibir algo a cambio. De esta manera, no tengo nada fijado para que podáis recibir nada a cambio. Simplemente que me salga el mensajito, por ejemplo, dice, ¿conoces grupos o páginas japonesas para charlar? Que no lo había leído, perdona. Grupos o páginas japonesas para charlar. Tienes actualmente con el tema del COVID, tienes grupos de meetup y ahí puedes juntarte con gente en horario japonés evidentemente y online para poder no es buen momento para que pases por aquí. Se me fue. Joder, es que se me está desnudando aquí. Hola, puta, se me va la mirada. ¿Pararás? Mierda. Joder. Eso, que tienes los grupos de Meetup, perdón. Para buscar gente para hacer intercambios online y demás. Luego ya si consigues entablar amistad y tal es otro tema. Y si no tienes aplicaciones como HelloPal, no, HelloTalk y Pal Friends o algo así, Pal Friends, Penpals. Como yo la que uso, básicamente, es la de HelloTalk. Sí, HelloTalk. Y tienes también la de Tandem y los de Meetups. Es lo que te puedo recomendar. Y te las pongo aquí, son para descargar. HelloTalk, Meetup, como te dije la otra, y Tandem. Estas son las que yo uso. Conocí muchos mayores pero no tienen tiempo. Es que a ver, la gente joven generalmente suele ir en directo a los Meetup. Entonces lo que más hay sí es cierto que... Bueno, sí, si tienes Tinder o puedes tener Tinder en el ordenador y con el fake GPS te cambias la localización. Madre que la parió. Puedes entonces encontrar gente por aquí, joven o de tu edad. Y nada, eso, lo que os decía, que por favor que no donéis por aquí por el super chat porque YouTube se queda una gran parte de lo que donáis. O sea, lo que es el creador no recibimos apenas nada. Entonces no merece la pena que apoyéis de esa forma. Tengo que acordarme de desactivarlo o algo. Siempre se me olvida. Siempre acabo y me pongo a hacer otra cosa, se me olvida. Pero bueno, igualmente te lo agradezco, muchas gracias. Linkin Charles, me parece que fue. Sí, Linkin Charles. Pero ya te digo, hacerlo por favor por Patreon. Apoyad el canal por Patreon, que así por lo menos me siento que os doy algo yo también a cambio y no es simplemente que donéis sin más, ¿vale? Simplemente eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, por aquí decía Álvaro N. ¿Crees que julio será un buen momento para entrar a Japón para 6 meses con visado de estudiante o una academia de japonés? ¿O con el corona mejor esperar un poco? Pues falta mucho todavía para poder decirte algo. O sea... El año que viene, perdón, iba a decir el año pasado, el año que viene quieren hacer los Juegos Olímpicos, así que técnicamente como estudiante realmente puedes entrar ya, creo, está abierto, como turista no, como estudiante creo que sí. Y dependiendo de si tienes ya conocimientos de japonés para la hora de encontrar trabajo, pues te puede resultar mucho más fácil. Y no, pues vas a tenerlo un poco jodido, Álvaro. ¿Qué más por aquí? Dice Linkin Charles. Bueno, sí, vale, eso fue lo de antes. Adolescentes, olvídate. Adolescentes, quizás Twitter. Twitter es lo que más te puede dar, pero juegan muchísimo con el anonimato.
Y, hostia, mira, por ejemplo, os podía haber contado, ahora que hablamos de Twitter, os podía haber contado la anécdota de esto, mira, me lo podéis recordar otro día, ¿vale? Esto lo dejo aquí como un cliffhanger, ¿vale? Otro día me podéis pedir que os cuente la anécdota de la niña de Pokémon GO. Me lo decís así y entonces me acordaré, ¿vale? Sí, contadme esa porque es que ya no da tiempo. Ya estamos a una hora, ya pasan de las 12 y me voy a querer ir a cenar, que mañana tengo que madrugar. Mañana no puedo trabajar desde casa. ¿Qué más? A ver, para terminar ya. Jorge, yo estoy igual. Álvaro, lo más seguro es que esté ahí en junio. Pues bienvenidos los dos. Elio Almanza, revisa mi pregunta, por favor, está un poco arriba. ¿Dónde? No la vi. Ah, sí, aquí está, encima de la de Linkin Charts. Para visitar por unas 3 semanas Japón, ¿cuánto recomiendas llevar a mano de dinero a disposición? Unos 10.000 dólares. Me cago en Dios, es que depende a dónde quieras viajar, tío. La pregunta es que se las trae. Esa pregunta ahí te la podría desarrollar bastante más. Hostia, no he leído todos estos mensajes de aquí arriba, ¿por qué? ¿Por qué no lo he leído? ¿Cómo va el reto? Linkin Charles, ¿cómo bromeamos con esas cosas sin ningún problema? Y hay gente que se ofende con lo mínimo, lo malinterpretan, lo sacan de contexto. U otra basura progre. ¿De qué estáis hablando? Helado con leche condensada es lo mejor. ¿Sigues teniendo la mini nevera negra? No, esta es de mediano tamaño, la verdad. No es la mini típica que suele haber en las share houses y demás. Claro, cocinando porque es mujer, ¿verdad? Que sexista, Rubén. Ok, no. Meter mozas en la ecuación atrae suscriptores curiosos. Vale, todo esto no lo había leído. Bueno, nada, chicos, ya igualmente vamos a ir dejándolo aquí. Elio, si necesitas asesoramiento sobre viajar aquí y demás en ese tiempo y demás, te digo lo que estaba comentando antes. Creo que con el de 2 euros, el apoyo de 2 euros en Patreon, me puedes hacer este tipo de preguntas y te las puedo desarrollar un poco más en privado, ¿vale? Échale un ojo al Patreon. Así por lo menos os puedo ayudar. Haciendo algo más así. Vosotros contribuís al canal y yo pues os contribuyo con lo que necesitéis. Yo iba a ir este verano, pero no pudo ser. Yo iba a ir a una en Kioto. Puto Toto. Vente a Toto, iba a decir. Vente a Tokio. Aquí hay alguna muy barata también. Ya te comentaré si lo necesitas. Necesito 6 meses para preparar papeles y con la incertidumbre que hay es una putada decir con tanta antelación. Sí, es verdad. Esa es la putada que tenéis ahora, pero bueno, es lo que hay. Os vais a enfrentar ya al primer problema y a la primera frase tan buena que vais a escuchar muchas veces en este puto país. Y es la de Shikata ganai, Sho ganai. Es decir, ajo y agua. No queda otra. De tesis o información de universidades se puede preguntar en Patreon. Lo bueno que tiene Patreon es que lo que me vas a hacer es trabajar. Vas a hacer que yo trabaje para currarme la respuesta. Hay cosas que te podré investigar, hay cosas que te podré asesorar más. Y habrá cosas en las cuales, pues, hasta donde lleguen mis recursos, será hasta donde yo te pueda responder. Y te pueda dar pistas sobre cómo puedas investigar tú si lo necesitas más en detalle. Teniendo en cuenta que cosas muy específicas... yo tengo conocimiento de mi campo, pero si me vas a decir que cosas de química, de no sé qué, pues tendré que preguntar, por ejemplo, a la chica que le tengo que hacer una entrevista, que la tengo pendiente, mi compañera asturiana, pues ella sabe más de química. A fin de cuentas ella es eso, química. Es investigadora en no sé qué hostias. No me preguntéis, eso ya, pues el día que os la presente, que haga el vídeo, pues le diré, explica qué mierdas haces aquí. Y entonces os soltará toda la chapa, que solamente un pequeño porcentaje de suscriptores que estáis ahí estudiando química, pues entenderéis. Y los que no, pues no, lo siento. Os quedaréis como yo. No, lo explica bastante bien, o sea, yo me cuesta mucho retener. Como dije antes, tengo muy mala memoria. Pero lo que me explicó, en su momento lo entendí.
Así que nada, venga, vamos a ir acabando ya. Quedamos con eso, muy bien. Elio dice que vale, que le echará un vistazo. Linkin Chart, si preguntas específicas solo busca y lo otro yo me encargo. Vale, pues perfecto. Como os digo, tenéis ahí el Patreon, me podéis hacer las preguntas por ahí. Yo os lo busco y os intento responder lo mejor que pueda. Y si no, pues os intentaré dar pistas o daros la forma de que podáis buscarlo. Porque a veces, bueno, yo entiendo que desde fuera es más difícil. Si no sabes japonés todavía es más complicado. Así que nada, bueno, simplemente eso. Pasaros por Patreon, echáis un vistazo al formato que más os convenga. A la hora de preguntar o de obtener lo que queráis. Y nada, eso. Y nada más, me voy a cenar y a descansar. Mañana me espera un gran día. Así que venga, nos vemos la semanita que viene. Veréis el vídeo el miércoles si todo sale bien. Y si no, pues al resto pues os veré la semana que viene, el domingo. Ya se acabó. Así que venga, nos vemos. Chaito. Nos vemos. Vamos a poner aquí el ending todo guapo para acabar en condiciones. Bye.